Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando una nueva semana de Campus USACH, como siempre por la 94.5 en FM y también con quienes se conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida, les damos también, les deseamos una buena semana. Estamos ya en nuestro día lunes junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Recordemos que estamos siempre de lunes a jueves, a esta misma hora, tocando los temas de actualidad. Y hoy, como buen día lunes, estamos con Norma Muñoz, también con René Jara, a quienes saludamos de inmediato y ya están ahí conectados con nosotros para ir discutiendo y conversando sobre estos temas de actualidad. ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, René. ¿Cómo les va? Hola Norma, hola Rodrigo. Bien, todo bien y con harto interés de poder ir conversando con ustedes y bajando ya los temas tal vez un poquito más reposados después de lo que fue la primaria, obviamente, pero con nuevas noticias en torno a los otros aspirantes, ¿ah? Lo que va a ocurrir entonces con Unidad Constituyente, que finalmente se lograron poner de acuerdo para establecer una fecha para una consulta, una suerte de primaria convencional, una consulta, lo han llamado ellos, presencial. Se descartó el tema de hacerlo electrónico porque sonó bastante, pero ya está establecido 21 de agosto la fecha, bien encima de lo que es la inscripción y con también poquito tiempo para poder dar a conocer los puntos de vista, eventualmente hacer un debate. Importante ver cómo también ustedes van observando, cómo llegan entonces a esta previa de esta consulta, tanto Yasna Proboste como Paula Narváez y también Carlos Maldonado. Ahí les doy la palabra para empezar a conversar desde ya. Norma, René. ¿Quién comienza? A Dispare ver, yo Norma, dispare cortito. Norma. Sí, mira. em, Pucha, que yo encuentro que este camino está un poquito complicado. Es decir, se entiende que se quiere hacer esta consulta ciudadana para legitimar la candidatura de quien sea elegido luego de esta consulta ciudadana que le llaman, que tiene sus Uh -huh. dificultades básicas. Es decir, tiene que trabajar con un padrón, o sea, el CERVEL no le entrega el padrón actual, tiene que trabajar con un padrón antiguo. Además, bueno, una serie de problemas a los cuales se van a enfrentar. Para legitimar esto, cuando en realidad a mí me da la impresión que frente a los poco más de 3 millones de personas que participaron en las primarias, no sé si esto tenga mucho sentido desde ese punto de vista de la legitimación, porque Uh dicen -huh. que si al parecer por ahí estaba escuchando de que si participaban, aspiraban como una participación de unas 100.000 personas, que Claro. al parecer sería bien visto, pero bueno, volvemos al asunto que frente a los 3 millones del otro está un poquito Mm. complicado. Yo creo que se empezó a complicar ese camino. No sé qué piensas, René. Yo creo que yo lo veo un poquito, no sé. O sea, sí, es un camino complicado, pero yo creo que es el único camino que le quedaba para salvar un poco eh, para salvar simbólicamente al menos Mm. ese vacío que generó no haber participado en la primaria, ¿vale? En ese sentido hay una función, o sea, debía haber un mecanismo Mm. ciudadano eh, y evitablemente es como una camisa de once varas, ¿no es cierto? Porque finalmente es un mecanismo al cual se van a someter, pero al mismo tiempo no los va a dejar bien posicionados. Ahora, uno también podría pensar de que no es posible, ¿no es cierto?, replicar esos 3 millones de votos que hubo y que por lo tanto lo que se está buscando más bien es consolidar un voto. Yo creo que esa es como la función principal de esta consulta ciudadana, consolidar un voto eh, de centro, izquierda, ya bueno, Uh -huh. eso no sé si no sé si centro ni izquierda también, digamos así, una opción más socialdemócrata, una opción más socialdemócrata, y desde ese punto de vista, lo que convendría, digamos así, apuntar sobre todo no a la ciudadanía, que no creo que participe probablemente en esta primaria, o no mayoritariamente, sino que más bien al mundo militante. Entonces Uh -huh. hay un trabajo que hacer, hay unos sentidos comunes que movilizar y yo creo que la consulta ciudadana va a tener poco de ciudadana y va a tener mucho Sí. de
Mm. militante, probablemente. Sí, poco Sí, estratégica tal vez es la lectura, René, Norma, porque bueno, se alude a llevar cauces democráticos para buscar al candidato o candidata de unidad constituyente, pero puede ser un disparo a los pies esto, dado lo que ya se ha puesto aquí de manifiesto que tiene que ver con la capacidad de convocar que pueda tener esto, y si mm. efectivamente tal vez la mejor estrategia habría sido ir a primera vuelta de frentón. Mira, Yo yo pienso, pienso... Ah. sí, Dale, René, solo dale. para complementar, en el fondo, sí, Mm, Norma, lo que yo menciono es que de alguna manera no hay que dar las cosas por jugadas, o sea, eso hemos mm, aprendido, ¿no es cierto?, que hay que siempre sí. estar esperando, siempre puede haber un tropiezo final, ¿no es cierto?, de una candidatura, algún error no forzado. No hay que subestimar tampoco a las maquinarias políticas de mucho tiempo, en el fondo, porque una cosa es el voto, pero después van a venir el tema de los apoyos de Ujú. viejos, y, eh, digamos así, viejos militantes. Los Va a viejos haber, ¿no es tercios. cierto?, una movilización, por supuesto, va a haber una movilización muy fuerte. Mm, Hay un saber hacer, ¿no es cierto?, que también va a imperar. Está el tema también de cómo se va a movilizar esos apoyos desde el Parlamento o desde el Congreso hacia la elección. Yo creo que todavía hay mucho paño que cortar y si se ha hecho este paso, no creo que sea poco estratégico, sino que se está pensando en unos tiempos que no ujú. son necesariamente evidentes o tan abiertos o tan transparentes como lo que sucedió, ¿no es cierto?, en la otra primaria. Sí, yo creo que ¿Norma? siguiendo con lo que dice, sí, con lo que dice René, a ver, por un lado, claro, yo lo veo difícil en el sentido de si es que aquí se busca legitimar por una participación ciudadana, yo pienso que aquí hay más riesgo que acierto, porque efectivamente Mm, podrían haberse ido directamente a efectivamente que la primera vuelta no presidencial funcionara no seleccionando al candidato. Yo creo que aquí, utilizando un poco, Rodrigo, la palabra, ¿no?, que decías estrategia, es decir, no sí. hay que olvidar que esto no es solo para la elección del candidato o candidata Ujú, futura, exacto. futuro, sino que para las elecciones también parlamentarias. Y Exacto. pienso que es la razón por la cual se está haciendo esto para poder efectivamente, a través, como decía René, de esta maquinaria política que es lo que se conoce, tratar de lograr los acuerdos para llegar a esa elección de una manera unida, Sí. tanto para las Sí. parlamentarias como para la presidencial. Yo creo que por ahí viene la Un razón. poco aprovechar el impulso para también tratar de dotar de legitimidad al candidato presidencial. Pero lo principal, dices tú, es sacar adelante el tema de las parlamentarias. Sí, y también un cierto orden del sector, los acuerdos, un sector que ha estado bien complicado, es decir, que sabemos Mm, que ha tenido sus dificultades para lograr acuerdos ante tiempo ya, incluso cuando eran gobierno con Michelle Bachelet. Por lo tanto, yo creo que efectivamente están intentando aliarse, encontrar los acuerdos. Recordemos que va a haber una renovación importante con estas parlamentarias. Creo que yo escuchaba por ahí hay más de 30 diputados que no pueden presentarse nuevamente. uf. Por lo tanto, va a haber ahí una lucha ahí importante respecto a cuál es la configuración que va a tener el Congreso, tomando en cuenta que ya se renovó bastante con la última elección del 2017. Sí. Ahí yo creo que hay un tema, considerando que además para esta elección no solo tenemos lo que ya había para la anterior, que era un nuevo sistema electoral, sino que además tenemos percepciones electorales que dan la impresión que el voto podría cambiar, es decir, las personas están votando de Mm, una manera distinta, al parecer, es decir, las evidencias todavía no nos permiten afirmar eso, pero sabemos que las personas están pidiendo una renovación, es decir, yo creo que todas estas elecciones que hemos tenido este año nos han marcado una pauta, ¿no?, que ya sí. discutimos un poco en el programa pasado, ¿no?, de que la persona está buscando Mm, generaciones nuevas, quizás que aparezca menos este asunto de la maquinaria política, por eso ahí también hay que tener cuidado que esto no se vea de una manera solo estratégica política para ellos, sino que también esta cosa es una abertura hacia la ciudadanía, pero por ahí volvemos, yo creo que va a ser el talón de Aquiles
que Mm, tomando en cuenta las tradiciones de la política chilena, que es muy criticar al otro y encontrarle sus defectos y, digamos, hacer campaña con ellos, aquí va a haber un defecto y un talón de Aquiles importante de la campaña que se viene, o sea, de la campaña sí. del representante o mujer u hombre que salga Ujú. de esa alianza. Sí. René, quería, junto con escuchar también tu visión de lo que hemos estado hablando, de esta estrategia. En el Cambio 21, la presidenta de la DC, Carmen Frey, por un lado valoró la capacidad de acuerdo, entendimiento de la centroizquierda, donde no solo hemos acordado realizar una consulta ciudadana el 21 de agosto, dijo, sino también un programa y una lista parlamentaria en común. Y además agregó, hoy comienza la verdadera opción de la centroizquierda. Bastante optimista, de alguna manera también importante ver la manera en que dentro de los propios partidos están viendo esta primaria, donde a mí me da la impresión de que le están poniendo demasiadas fichas, al menos Carmen Frey. O sea, es un mecanismo, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar Mm, que es un mecanismo para seleccionar candidatos. Esa es como la función. Si el candidato gana o pierde después, eso tiene que ver con otro mm, contexto, con otra elección, sí, digamos así. La primaria, evidentemente, o esta consulta ciudadana no va a reproducir lo que es el total, ¿no es cierto?, de la, em, de la opinión general, ¿no es cierto?, de la ciudadanía sobre este tema. ujú, Y no hay que olvidar que si bien hay 3 millones que votaron, hay otros 3 millones que no votaron, así que también eso claro. me parece que es un dato de la causa. Y por lo tanto hay que apuntar también a ese mundo que votó de alguna manera y hizo un voto estratégico, y que hoy día también habría que pensar de que ese millón de votos tampoco de Boric no es solamente un millón de votos de Boric. Yo creo que eso ha quedado más o menos, o 1.200.000 votos de Boric, sino que también es un voto que él debe considerar no perder. Así que también, como yo decía, el tema de equivocarse, es fácil equivocarse en este tema. Vimos Ujú, que Jadwe se equivocó en el sentido de que de alguna manera polarizó su debate y con eso perdió una franja importante de su votación. claro. Entonces, yo creo que la apuesta de la concentración va un poco por ese lado. Y lo que decías tú, ¿no es cierto? Un programa y una lista. Ya lo mencionaba Norma, el tema de la lista puede ser incluso más importante que la presidencial, porque va a haber una renovación de al menos un quinto del Senado, o sea, perdón, de la Cámara de Diputados, y esa gente que va Sí. a la Cámara de Diputados podría pretender, ¿no es cierto?, también Ujú, ir a disputar la senatorial, y eso va a ser mucho más competitivo el espacio senatorial, ¿ya? Que ujú, van a ser, digamos, los incumbentes. Entonces, ese es como el movimiento que hay que estar mirando con un poquito más de fineza, considerando también de que la lista del pueblo, que es un nuevo actor del sistema que no existía en la última elección, va a sí. intentar eh, eh, parar, ¿no es cierto?, candidaturas independientes. Entonces va a ser mucho más complicado, y ahí, cuando hay complicaciones, esto es un tema muy técnico, Rodrigo, pero quizás es bueno que decirlo para que la gente lo Mm, entienda, el tema de la constitución de las listas es un tema clave para no hacer competir gente que podría eventualmente ser tu aliado, y mejor negociar sí. previamente con ese aliado para poder presentar una lista en conjunto, cosa que se distribuyan de la mejor forma, ¿no es cierto?, los cargos, las posibilidades de acceder a un cargo. Eso no ha sucedido en las últimas elecciones. El mejor caso fue la constituyente, donde Unidad Claro. Constituyente no logra, ¿no es cierto?, posicionar a sus candidatos, y eso tiene que ver con la dispersión, es decir, muchos candidatos postulando por un mismo escaño, y también con la forma en que se constituyen las listas. Y por Ujú, eso, por eso es que le aparece tanto a uno en el oído, ¿no es cierto?, el tema de las listas, las listas, las listas. Bueno, porque las listas quizás incluso son más importantes, ¿ya? Y el tema del programa, una palabrita sobre esto nomás, es curioso que sí. el tema del programa se ponga, porque ha sido una obsesión, ¿no es cierto?, de la ADC. Tenemos que hablar de un programa primero para después ir Sí. a la selección de la candidata o el candidato, porque hoy día ese problema lo tiene instalado a prueba de dignidad, entiendo, porque de alguna manera ese programa no quedó tan cerrado previo a la Ujú, primaria. Yo no sé cuánto nivel de coincidencia van a lograr después de una primaria que golpeó muy duro, ¿no es cierto?, al PC y particularmente a Daniel Jadot. No sé cuánto va a ser el nivel de coordinación que van a poder lograr en la actualidad, ¿no es cierto?, ex post la elección, cuando ya de alguna manera ujú, el campo de Boric se siente ganador y por lo tanto va a querer de alguna manera imponer sus términos, y no obstante habían ciertas cosas que podían hacer diferir, ¿no es cierto?, el programa de Daniel claro. Jadot con el de Gabriel Boric. Entonces, por lo tanto, ahí hay un foco de conflicto que no habría que perder de vista tampoco.
Ujú. Yo quiero invitarlos a entrar un poquito más en el tema programático, no deja de ser también un tema bien interesante a tratar. Antes escuchemos un poquito de música, Daft Punk está con nosotros, Instant Scratch, ya estamos de vuelta con ustedes acá en Campus USACH. De vuelta ya con ustedes acá en la 94.5 NFM y también en nuestro canal de YouTube en Campus USACH de día lunes con René Jara y Norma Muñoz, nuestros panelistas habituales de comienzo de semana. Norma, dejamos ahí sobre la mesa el tema programático. Ahí René algo también abordó al final de su intervención. Y también yo traía las declaraciones de Carmen Frey respecto a las aristas distintas que hay en el marco de estas consultas y las implicancias que pueden haber. Ahí René también nos hablaba un poquito de qué manera también se van a ir generando los consensos dentro de esta unidad constituyente en lo estrictamente programático. Y yo quiero incluso ir un poquito más allá. ¿Qué pasa en una, por ejemplo, en una segunda vuelta donde esté un candidato Sichel y uno de los representantes, ya sea de Apruebo Dignidad o de Unidad Constituyente? ¿Dónde van a ir los temas de consenso? ¿Dónde van a confluir? ¿Cuán dificultoso va a ser aquello? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer porque las posibilidades, y ya nos ha mostrado cada una de estas últimas elecciones, están bastante abiertas. El naipe es bien amplio para poder ir viendo posibilidades. Sí, mira, el naipe es bien amplio y además está también el tema de que yo creo que todas las nuevas demandas sociales de los últimos 3, 4 años complican un poco, hay que ser sincero, la democracia cristiana. Es decir, recordemos que la Uh -huh. democracia cristiana en su época, ¿no? Cuando fueron gobierno, siempre planteó problemas para todos los, digamos, las nuevas políticas públicas que querían implementarse, que eran un poco más progresistas, es decir, Claro. despenalización del aborto o legislación de aborto. Luego lo que es el matrimonio igualitario. En fin, entonces, hoy en día sentimos que estamos frente, y yo creo que es el valor que tiene Proboste como representante y candidata de esa área, es que pareciera más contemporánea, ¿ya? Es decir, Uh -huh. nos hace olvidar esos anclajes más tradicionales que tiene la democracia cristiana por ser cristiana, justamente. Uh Y -huh. ahí que entra siempre en conflicto valórico con estas nuevas políticas públicas que demandan, digamos, un debate importante respecto a valores y principios donde efectivamente no todos estamos de acuerdo y que son más sensibles, son complicados. Eh, eh, Principalmente porque se trata de valores, en algún minuto lo hablamos en un programa, creo que el año pasado, es decir, se trata de valores que defender que no son medibles, es decir, tienen que Uh ver -huh. mucho con la moral y la ética. Y por lo tanto aquí no estamos hablando de que algo sea bueno o malo, sino qué cosas pueden responder de mejor manera a la sociedad que queremos alcanzar. Y ahí yo creo que esta alianza que se quiere formar junto con la democracia cristiana, podría volver a tener exactamente los mismos problemas que tuvo en el pasado, es decir, cuando tenemos que abordar estos valores que además son los valores que hoy en día la sociedad chilena está exigiendo. Ahora, al mismo tiempo, pareciera que ya pasamos un nivel, digamos, dentro de esos debates. No olvidemos que es este gobierno de derecha que está debatiendo sobre el matrimonio igualitario en este minuto, digamos, el Congreso lo está tramitando y al parecer se muestra favorable con eso. No han habido tantos problemas, mismos si he tenido críticas por algunos sectores, pero entonces, si hablamos de un programa en conjunto, yo decía en nuestro programa de radio pasado, me decía, me alegra esto que esté de moda de nuevo esta cosa del programa, es decir, de este documento donde quedan representados todos los valores, principios, las acciones, las políticas públicas que un gobierno quiere emprender, porque creo que lo necesitamos. Pero al mismo tiempo, me da la impresión que no va a ser una tarea fácil tomando en cuenta las
digamos, discursos que han presentado algunos candidatos dentro de esa alianza política y sobre todo respecto a las demandas sociales, que son Mm, muy exigentes respecto a temáticas bastante sensibles. Y luego también hay que ver qué va a pasar, ¿ah? O sea, no sabemos claro, si sí, es que Sichel va a pasar, si es que cuál va a ser la papeleta a fin de año, porque eso claro. también Mm. puede complicar el asunto. Claro que sí. Sí, el tema también de una convivencia a nivel parlamentario, si es que efectivamente tenemos una segunda vuelta entre Unidad Constituyente y Apruebo Dignidad, surge uno de esos candidatos en la presidencia, cómo también se va a ir dando la convivencia de los representantes en el Parlamento de ambas coaliciones. Ese también es un escenario que hay que tenerlo en cuenta, René. Bueno, sí, ahora hay que tomar algunos signos que yo creo que son importantes. No sé si Ujú. me desvío un poco del tema, pero sería importante ponerlo sobre la mesa. Sí, dale. Primero, la no condición, ¿no es cierto? Proboste se lanza el lunes en su candidatura oficialmente, porque ya había trascendido, y ya dice que va a participar del mecanismo que sea sin condiciones. ¿Qué quiere decir eso en concreto? Quiere decir de que de alguna manera ella ya se siente ganadora. O sea, el mensaje fue, han corrido otras dos candidaturas durante varios meses, yo me presento recién ahora y no pongo ninguna condición. Es decir, básicamente les doy 100 metros para que corran antes que yo e igual voy a ganar. Un poco como la Mm, metáfora de la tortuga y la liebre. ¿Ya? No le vaya a claro. pasar lo que le pasó a la liebre, eso sí, que se quedó dormida. Entonces, eso es un primer dato que a mí me parece relevante. Lo otro que decía Norma y que yo me gustaría reforzar es que Ujú, la única candidatura, y eso es una opinión mía, pero probablemente será compartida, la única candidatura posible de la DC hoy día para un cargo como el que se está postulando, que es el de presidente, es la candidatura de Yana Proboste. O sea, el Chile de hoy no aceptaría otro tipo de candidatura y creo que eso es como un sentido común que está bastante instalado, ¿no es cierto? Por varias condiciones personales, pero también por su historia, por su ujú. biografía. Creo que también es muy relevante. Ella lo pone en escena, ¿no es cierto?, cuando hace el lanzamiento de su candidatura en un colegio, ¿no es cierto?, vinculado a la Claro. educación, en un sector, digamos así, sin mucha visibilidad mediática, en regiones, te das cuenta, haciendo un guiño a lo que ya había hecho el candidato Gabriel Sí. Boric, que creo que le fue muy, muy, muy Mm, rentable y eficiente en términos de discurso y de posicionamiento del tema de la descentralización. Y por último, otra cosa que me parece interesante, sumado, ¿no es cierto?, a esta lectura, tiene que ver con eh, cómo el eje, ¿no es cierto?, del sistema cambia y en ese sentido el partido Demócrata Cristiano también se adapta a los tiempos, en el sentido de que hay una parte, ¿no es cierto?, que fue justamente esa democracia cristiana un poco más dura, que hoy día ujú. sabemos está con Sichel, más que con Jana Proboste. En ese sentido hay una renuncia de alguna manera a esos discursos un poquito más refractarios, un poquito más Ujú. conservadores, que están con Sichel, o al menos en lo simbólico están con Sichel. Estoy pensando en la figura, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, Mariana Elwin, que estaba ese día en la celebración, ¿no es cierto?, con Sichel y que apuesta, ¿no es cierto?, a que es su sector, que es un sector eh, importante pero minoritario, digamos así, es raro decirlo, pero importante pero minoritario dentro de la democracia cristiana hoy día, eh, esté un poco más orientado hacia la propuesta de Sichel. Y lo último, no es raro, ¿no es cierto?, que en la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera salga el tema del matrimonio más igualitario. O sea, a mí me queda más claro ahora que nunca, un poco expos, ¿no es cierto?, pero bueno, un poco Sí. expos, me queda más claro que ese vínculo fue directamente una unción del candidato Sichel como opción presidencial. O sea, Ujú. no puedo sino unir los cabos para poder dar esa interpretación. O sea, de alguna manera era posicionar a una derecha un poco más de centro, ¿no es cierto?, más sensible con los temas del liberalismo, digámoslo así, renunciando a otro candidato que también podría haber portado sus mismos estandartes, pero que no lo hizo, que era finalmente la promesa de Ignacio Briones. Entonces, se baja Briones, se sube a Sichel, se pone el tema del matrimonio igualitario y vamos a la conquista del centro. Ese es un poco el, Ujú. el, el mensaje, ¿no es cierto?, el discurso, la arenga. Sí. Ujú. Oye, Norma, te dejo ahí también la opción para poder comentar parte del análisis que hacía René. Con lo de la tortuga y la liebre también se me vinieron a la mente otros nombres. ¿Ah? Un Joaquín Lavín que también venía con un impulso y tal vez con una percepción de que podía ser el nombre a salir en esa primaria. A Jadwe también podríamos meterlo en ese mismo saco, ¿no? Se me vino a la mente con la analogía de René. Sí, mira,
A ver, yo creo que aquí igual queda bastante camino, ¿ah? Es decir, Mm. estábamos hablando, ¿no?, de esta consulta ciudadana que se va a hacer el 21 de agosto, creo que esa era la fecha, ¿cierto? Em, Sí, 21. Claro, y las inscripciones de los candidatos vence unos días después. El Me 23, si mal pregunto, no recuerdo. exacto, y yo me pregunto si entre tanto no va a pasar algo más. Es decir, esto no está Mm. terminado. Estamos diciendo ya, ok, sí, efectivamente, yo comparto lo que dice René. O sea, yo creo que efectivamente Proboste aquí ella tiene un avance frente a los otros candidatos, sean los que se piensan hoy o sean los que estén el día 21, ¿ah? Porque por ahí se está diciendo que Sí, se van a sumar del otros, PRO. es, Sí, exacto, se Guille o está Marco hablando Enrique. ahí, exacto, que quizás se suman otros, en fin, a mí me da la impresión que igual se percibe ella como la ganadora y creo que de aquí al 21 eso no va a cambiar. Lo que Mm. podría pasar es que una vez terminada la primaria, que fue la primaria legal, una vez que termine esta consulta, van a quedar unos 5 o 6 días ahí para la inscripción de los candidatos. ¿Qué va a pasar en esa semana? Y a mí me da la impresión por ahí, bueno, ese programa va a estar interesante porque podría efectivamente salir algún candidato que no está de acuerdo y que tiene todo el derecho de volver a postularse. Es Claro. decir, cualquiera de las personas que han estado, digamos, como escritas, digamos, como un presidenciable posible. Y bueno, además están siempre los que igual quieren ser invitados a la fiesta, que saben que no van a tener mucho porcentaje, pero que igual se inscriben, en fin, ahí vamos a ver ahí qué va a pasar. Yo creo que sin duda, igual este es como desviándome un poquito, pero yo Ujú. creo que es importante mirar en estas candidaturas y ya que hablábamos también de los programas, es decir, en qué se van a diferenciar, pero no solo, por ahí yo leía un reportaje que se hizo el fin de semana sobre poniendo, ¿no?, a Boric y Sichel, que curioso, ¿ah? No sé, René, tú que estás más en el periodismo y todo eso, me pareció muy curioso que la prensa, o sea, bueno, por lo menos la que leo yo, está todavía muy fijada en Boris y Sichel y Sí. Proboste, que además anunció su candidatura recientemente, poquito aparecía, poquito, hoy día hablaban del PRO, vi poco el PRO en la prensa el fin de semana, Ujú. entonces hay cosas que son extrañas, es decir, a mí me da la impresión que Sí. aquí tenemos discursos, ya se ha hablado, de que los políticos no son capaces de reconocer qué está pensando la gente, en fin, la crisis de representatividad política, etcétera. Pero yo creo que además hay un asunto entre lo que se dice y lo que se Ujú. piensa, es decir, entre lo que la prensa está diciendo, o los políticos están diciendo, instalando discursos que son un poquito extraños, es decir, como si aquí Boris y Sichel fueran los únicos candidatos. Esto está recién Sí. empezando, señores, es decir, calmémonos un Sí. poco, aquí queda Ta- mucho ruedo por delante. Ujú. Sí, dime, Sí, dime. sí, Sí, lo no, que es que ahí pasa, hay un efecto CADEM también, ¿ah? Efecto CADEM, René, porque se dio a conocer hoy día, pero ya había adelantos en prensa de que ponían tanto a Sichel como Boric como liderando la percepción. exactamente, y lo otro que había que mencionar, Norma, un poco para hablar un poco de cómo Ujú. están funcionando los medios de comunicación y la prensa en general. El problema está en que hace 1 o 2 años, producto de la pandemia y de otras cosas, los medios de comunicación y los analistas políticos están llegando tarde y no le achuntan a nada. Entonces, están llegando tarde nuevamente a esto. Ese es el reportaje que debería haber salido hace 3 semanas sobre Boris y Sichel. Claro. Si, ¿ya? Pero llegan un poquito tarde. Creo que lo hace. Hay uno que yo vi hoy día que es de Sebastián Rivas, de La Tercera. eh, y, o sea, son análisis ex post, ¿no es cierto?, posteriores, Mm. y por lo tanto, y también con un efecto CADEM, que en el fondo el efecto CADEM nosotros sabemos que va evolucionando en el tiempo, no es permanente. Hay algunas candidaturas que siguen no marcando, como por ejemplo la candidatura de Pablo Narváez, ¿no es cierto?, que sigue los 3 puntos, Carlos Maldonado con 1, y por lo tanto esa estabilidad existe, y también hay un efecto, ¿no es cierto?, de que Jana Proboste no estaba en candidatura, no obstante ser la presidenta del Sí. Senado, y en ese sentido ha tenido las suficientes cámaras para poder expresar sus ideas e intereses. Ahora, a mí me interesa mucho, y yo creo que la conversación que va a venir esta semana es qué va a pasar con la presidencia del Senado, y eso va a ser Claro. interesante porque se piensa de que habría una renuncia ahí, y yo tengo la impresión de que hay bastante control de parte
O sea, hay un grupo de senadores, de senadoras que están muy alineados con la actual presidenta del Senado, y probablemente no va a ser un cambio muy radical, sino que va a ser alguien muy de confianza, muy del núcleo, ¿no es cierto?, de la oposición, quien va a tomar ese rango, y por lo tanto va a seguir de alguna manera estando muy organizada la oposición en torno a la figura de la presidenta o el presidente del Senado. Y en ese sentido no va a perder ese espacio Yana Proboste, me parece que va a seguir proyectándose desde ahí. Sí. Nosotros queremos invitarlos ahí a una nueva canción. A la vuelta ya vamos con nuestro último bloque acá en Campus USACH. Vamos a ir con lo que nos trae Gondwana ahora, Sentimiento Original. Última parte de este Campus USACH de día lunes con René Jara, con Norma Muñoz. Hemos ahí hecho una revisión de lo que se viene para Unidad Constituyente. También para los diferentes puntos de vista de las distintas coaliciones. Y en ese sentido nos interesa también, Norma, René, ir entrando también en otros temas. Quedarnos en la Convención Constitucional. Y yo les compartía también parte de lo que fue el diálogo que tuvimos en Sin Tacos ni Corbata la semana pasada con la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención, Amaya Alves, que fue clarificando varias cosas de lo que se viene, los días que le quedan para tener ya el cronograma claro, también el propio reglamento de la Convención Constitucional, 27 días corridos, dijo, en el cronograma como plazo. Y lo otro importante, también estuvo tocando el tema del quórum, eso está zanjado, dijo, la norma constitucional vigente, cualquier norma puede ser reformada, pero el lugar para ello es el Congreso. Ahí clarificando varios temas que han sido discutidos en la convención, pero que ya desde la perspectiva de quienes están haciendo cargo de las comisiones nos empieza a clarificar un poquito más el tema. Norma, te doy la palabra, porfa. Sí, mira, bueno, desde el principio nosotros ya sabíamos que esta convención iba, digamos, la legislación le daba 45 días para establecer un reglamento una vez que haya sido constituida, ¿no? Entonces, bueno, quedan 27 días de esos 45 días. Poquito encuentro, tú hablabas de un tema importante, el quórum. A ver, y yo creo que a través de este ejemplo se representa la dificultad de elaborar un reglamento, porque, por ejemplo, claro, está listo, están los 2/3, eso ya está establecido, y quizás, aun cuando han habido por ahí comentarios de que eso podría cambiar y que la comisión, ¿se acuerdan que había todo un debate sobre que ellos como comisión constitucional podían incluso cambiar eso? Claro. Pero el asunto es un poquito más complejo, es decir, yo estaba leyendo un buen resumen que la Tercera sacó el fin de semana sobre las reglas mínimas, ¿no?, que se han estado estableciendo, y justamente cuando hablan del quórum, hablan de una serie de otras cosas que están involucradas. O sea, no quiere decir solamente, oye, ya, con cuánto, obviamente lo principal es cuál va a ser el quórum de aprobación, ¿no?, de las distintas propuestas, evidentemente, pero también tiene que ver con otras cosas. Oye, ¿cuál es el quórum mínimo para votar? ¿Qué pasa si ese quórum no se logra la primera vez? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si no se logra la segunda vez? ¿Qué vamos a hacer? Creo que eso es fundamental. Como otros temas, por ejemplo, por ahí había un debate sobre el voto, es decir, si se iban a poder abstener o no. Habían por ahí unos convencionales que decían que no era bueno abstenerse porque eso quizás se puede interpretar de no sé qué manera. En fin, uno también ve como ellos, sabes que a través de eso, yo creo que cuando los convencionales apelan a cómo se va a interpretar mi acción dentro de la convención, estamos hablando de dos cosas. Una positiva, que pucha, qué bueno que tengan en cuenta que efectivamente su trabajo está siendo visto por toda la ciudadanía que los eligió, digamos. Pero también tiene algo un poquito negativo, porque yo creo que tampoco ellos pueden actuar constantemente pensando en qué es lo que los otros van a pensar de su acción, cuando en realidad ellos ya tienen las atribuciones necesarias para hacer lo que están haciendo. La ciudadanía ya se las dio. Y por lo tanto ahora ellos deben cumplir nada más, digamos, con la tarea. Y ahí se están generando, yo creo que eso tiene que ver evidentemente el clima político del país, de la ciudadanía, las personas, ciertas personas como que le están teniendo un poquito miedo a la ciudadanía. Esto me recuerda en el ámbito de uno, no académico. Yo me acuerdo cuando
cuando partí dando clases, que yo partí bien jovencita, mi primera ayudantía tenía 19 años, creo, así que Mm. fue hace bastante tiempo atrás. Pero yo recordaba que uno se daba cuenta que incluso en ese ámbito más chiquitito, pero que también tiene un contacto relacional fuerte, habían también profesores que le tenían miedo a los estudiantes. Yo recuerdo, bueno, yo trabajé mucho en esa época en universidades privadas, porque yo me formé primero en Chile en Ujú. universidad privada. Entonces, habían profesores que tenían terror a los alumnos. O sea, ¿qué va a pensar el alumno? Y curiosamente eran los profesores que en lo más no resultaban mucho, porque estaban todo el día preocupados de lo que los otros estaban pensando, en vez de estar justamente cumpliendo el rol para el cual ellos están en el aula, ¿no? Que también yo lo uso a punto de comparación, pero yo encuentro que el rol de un académico es sumamente importante. Bueno, y hoy en día como académico de universidad pública aún más, ¿no? Es decir, uno está defendiendo una serie de valores. Entonces, si Claro. trasladamos esto a un actor que además fue elegido para ello, es decir, tiene toda la legitimidad del mundo, o sea, yo les diría, échenme para adelante, es decir, como ustedes consideren, para eso están ahí, ellos están votando estas reglas mínimas. Ahora, que yo considero absolutamente, o sea, que no nos va a alcanzar con eso, o sea, yo estaba leyendo aquí, estamos hablando de 2, 4, 6 puntos que no abordan en ningún caso todo lo que necesita desarrollar la convención. Y por ahí estoy un Ujú. poquito preocupada, porque quedan 27 días. Sí. René. Sí, bueno, el tema del reglamento era, yo creo que uno puede leerlo ahora con más claridad, ¿no es cierto? Cuando había incertidumbre de quiénes iban a ser electos, ¿ya? El tema de los 2 tercios parecía que era muy relevante. Yo creo que hoy día perdió relevancia el tema de los 2 tercios porque cuando la gente llegó, se sentó, ¿no es cierto? La mayoría, ¿no es cierto?, de la que se habla hoy día, se dio cuenta que tenían más de 2 tercios, por lo tanto se absolutamente Mm. desdramatizó el tema de esa decisión. Y eso yo creo que fue bueno en el sentido de que va a introducir una calma, ¿no es cierto?, al interior de los debates. Respecto a los procedimientos, me ha llamado la atención el tema del voto, ¿no es cierto? Como en un país de tal tradición del voto. Yo hice mi tesis sobre el voto, no sé si ustedes lo saben, pero hice una tesis sobre el Mm. voto del siglo XIX, siglo XX en Chile. Entonces, creo ser una de las personas que conoce más sobre el tema. Y me Sí. llamó la atención de que estuviéramos discutiendo sobre si había un sistema de voto papal, o sea, por de pronto hay una cuestión que es muy insólita, que es que los constituyentes tengan que, o sea, se discutan ciertas cosas, por ejemplo, si el voto tiene que ser secreto o no, ¿no es cierto? O en ciertas instancias puede ser secreto y en otras no, si el voto tiene que ser abierto, cómo se registran los votos. Es una cuestión que me parece insólita y que no esté resuelta antes, por supuesto. Falta el reglamento y el reglamento tiene que introducir esas cosas que son de forma, pero también que se traducen en el fondo, las decisiones que se van a tomar. Me parece insólito que haya ese tipo de discusiones. Y respecto al tema del mandato que menciona Ujú. Juanma, también me llama la atención muchísimo. O sea, de que ellos, o sea, no se puede reproducir la lógica una lógica un poco atávica, que tiene que ver más que ver con los movimientos universitarios, más que yo diría con la política tradicional, de que todas las Claro. cosas tienen que ser consultadas a las bases. O sea, eh, eh, ese es el problema, ¿no es cierto?, de que cuando se confunden, ¿no es cierto?, los mecanismos, ¿ya? Yo creo que, y es posible, necesario, y es justo y necesario, ¿no es cierto?, de que haya participación ciudadana, pero esa participación ciudadana no es una participación que sea vinculante ni que limite, me parece a mí, el mandato de las y los constituyentes. O sea, el mandato es una cuestión que ya está dada. Y el tema está, y eso es lo que yo me temo y que puede ser un poquito más complicado, es de que ese mandato de las y los constituyentes no quede claro ni siquiera para los propios constituyentes. ¿Por qué fui mandatado? Ya. ¿Por qué la gente votó por mí? ¿Y cuáles son las ideas que yo tengo o vengo a defender? Y ojalá que, bueno, que la propia conversación haga que esas ideas o esos programas surgen. Yo no tengo claro eh, cuál es el programa o cuáles son el mandato por el cual son, digámoslo así, la profesión de fe, ¿no es cierto?, de cada Ujú. uno de los constituyentes. Hay ideas generales, pero en la chica evidentemente que van a haber mucho más diferencias. Y lo necesario, ¿no es cierto?, es que las y los constituyentes puedan ver y identificar cuáles son esas convicciones y que, de alguna manera, como decía Norma, echen para adelante, porque ellos ya están mandatados para hacer eso. Pueden votar, no necesitan ir a consultar a sus bases, no, Claro. eso no es necesario.
la participación ciudadana no es simplemente una cuestión vinculante, es para que la gente de alguna manera levante iniciativas. Y yo creo que por ahí el tema está en que uno se Mm. confunde entre el mandato y la participación ciudadana. Me parece que no necesariamente son incompatibles. Ujú. Bueno, Norma, René, se nos ha pasado ya el tiempo, hemos conversado bastantes temas muy interesantes que están bien ahí en la línea de lo que tenemos sobre la mesa, en la agenda. No me queda más que agradecerle a ambos y dejarlos cordialmente invitados. Como siempre, que el lunes volvamos a comenzar la semana con los temas de actualidad. Que estén muy bien ambos, ¿ah? Chao, Chao, que Norma. esté muy bien. Buena Chao, semana. Rodrigo. Buena semana. Igual. Y nosotros también vamos ya cerrando esta edición de Campus USACH, agradeciéndoles a todas y a todos que hayan estado con nosotros y nos vamos de inmediato también con música. Nos vamos con lo que nos trae ahora en la música The Beatles, Come Together. Que estén muy bien, nos reencontramos en una próxima edición.